Muy buenas a todos chicos y chicas del canal, ¿qué tal? ¿Cómo andan hoy? Aquí Tincho Gamer, iniciando un nuevo video, un nuevo Dino Podcast con una teoría muy interesante. En verdad, el Dr. Z, cuando hizo al Acrocanthosaurus de fuego, ¿lo hizo tipo oscuridad? Es una buena pregunta que nos podemos plantear y nos podemos pensar si vimos la serie, vimos los capítulos. Nosotros sabemos que al final del capítulo del Acrocanthosaurus, el Dr. Z con la carta la pone como en una máquina y esta hace, bueno, rayos y centellas y qué sé yo, pero al final hace una nueva carta. Ya saben que se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando esté en directo o suba un nuevo video. Ahora sí que sí, empecemos con este Dino Podcast. El capítulo 15 termina básicamente con el equipo D perdiendo la carta de Acrocanthosaurus y el Dr. Z teniéndola en sus manos gracias a la pandilla alfa. Cuestión: en esta parte es donde el Dr. Z la quiere hacer más poderosa la carta y piensa usarlo como un dinosaurio de esos principales, como así es Terry, Tanque y Spiny para la pandilla alfa. Ahí es cuando la pone en la máquina esta que decía, en donde la hace más poderosa. Como bien sabemos, los dinosaurios oscuros son más poderosos, son un poco más poderosos que los dinosaurios normales. O sea, por ende, ya sea teniendo armadura espectral o no, digamos que un dinosaurio normal, por ejemplo Gabu, le llegaría un poco a un dinosaurio oscuro, o ya sea de elemento luz también se podría decir, ya sea de elemento luz o de elemento oscuro. Estas dos cartas son más poderosas que las cartas normales que tenemos en Dino Rey. Entonces, el Acrocanthosaurus pasa a ser más poderoso que una carta normal. Entonces, ya que no es elemento luz, ¿se podría decir que el Dr. Z creó una carta de elemento oscuridad? Los piratas espaciales, como ya saben, tienen cartas de elemento oscuridad. No se dice cómo fueron creadas, no se sabe de dónde las sacaron, pero tienen cartas de elemento oscuridad. Estas cartas tienen, digamos, una apariencia más potente, por así llamarla, y tienen además, bueno, sus propias armaduras espectrales. Cosa que, bueno, en la temporada 1, como no se usaron las armaduras espectrales, el Acrocanthosaurus no tiene una armadura espectral. Pero digamos que sus espinas dorsales se podrían llamar armadura espectral, porque son de un color totalmente rosita violeta, como las armaduras espectrales de los piratas espaciales. Entonces empiezo a notar ciertas similitudes. Obviamente esto es una teoría, pero se me ocurrió la otra vez, ya que estaba viendo el capítulo 15 de Dino Rey y veía como el Dr. Z ponía la carta del Acrocanthosaurus en una máquina y automáticamente la carta, que bueno, sí es tipo fuego, pero bueno, la carta tipo fuego se hacía más poderosa. Esto no sé si ya lo aplicaron con Terry, Tanque y Spiny, pero ellos se ve que no cambiaron mucho a comparación del Acrocanthosaurus. Puede ser que la máquina a lo mejor tuvo un fallo o algo así y creó esta carta de elemento oscuridad. Por ende, el Dr. Z, además de crear las cartas de elemento luz, pudo haber creado una carta de oscuridad, que esa es otra teoría, cómo creó las cartas de elemento luz el Dr. Z, que lo podemos dejar para más adelante, o si quieren teorizarlo en los comentarios son bienvenidos a hacerlo. Cuestión de que los piratas espaciales también, como saben, tienen cartas de elemento oscuridad. Las creó Zed, pero nunca nos dicen cómo las crearon. No, bueno, al menos yo no recuerdo cómo les dicen que las crearon, si es que dicen eso. Pero bueno, cuestión de que aquí tenemos a Zed, otra persona que tenía acceso, por así decirlo, a esta máquina del Dr. Z. No digo de que Zed haya replicado esta máquina, pero sí pudo tener algo que ver con el desarrollo de estas cartas oscuras, porque bueno, como saben, no son un elemento en sí. La oscuridad en Dino Rey no es un elemento en sí, solo el elemento luz. Pero podría ser una carta de elemento oscuridad, ya como vimos con el Cryolophosaurus, que es una carta tipo hielo, pero es tipo luz también, o sea, es raro. Entonces, en este caso, el Acrocanthosaurus sería una carta de elemento oscuridad como las de los piratas espaciales. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un elemento por un lado y por el otro lado tiene lo que le da el poder. Básicamente el elemento oscuridad. Lo que yo haría también para resaltar un poco esto a lo mejor es crear las cartas en sí de elemento oscuridad, o bueno, dividir estas cartas de una vez. Porque tenemos cartas de elementos luz que son muy poderosas, pero las de los piratas espaciales, Bronchitis también, que bueno, creo que Bronchitis no era elemento luz, pero igual era poderoso.
tienen esta peculiaridad de que son cartas malvadas, que desprenden una aura malvada, pero tienen, digamos, este elemento principal que es rayo, fuego, viento, todos esos. Entonces, llegando a una conclusión, se podría decir que el Dr. Z creó una carta de elemento oscuridad sin ser carta de elemento oscuridad, ya que en Dino Rey no existen las cartas en sí de elemento oscuridad. O sea, yo tengo una carta, es de elemento oscuridad, pero a la vez es de elemento rayo. ¿Por qué es de elemento oscuridad? Porque le aumenté la fuerza. Pero es rayo porque, digamos, no existen las cartas de elemento oscuridad, solo existen las de elemento luz. Bueno, y después de hacer todo este trabalenguas, este rompecabezas más o menos, espero que hayan entendido mi teoría. Es una teoría medio loca, pero podría funcionar si esto en un futuro se podría confirmar que el Dr. Z, el Acrocanthosaurus, lo hizo elemento oscuridad. ¿Por qué? Porque le aumentó la fuerza, pero se quedó con el mismo elemento. Así como las cartas de los piratas espaciales. Tienen más fuerza, pero con el mismo elemento. No es loco pensarlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece coherente esta teoría? ¿Qué opinarías si te dijera que podría haber más cartas? ¿O qué opinarías en sí si se pudieran crear más cartas desde solo la máquina del Dr. Z? ¿O quién le dio, digamos, esta máquina al Dr. Z? Te leo en los comentarios. Deja tu teoría y a lo mejor podrías aparecer en un siguiente Dino Podcast explicándonos a todos tu teoría. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.